Hola mis queridos niños y niñas, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Esta semana vamos a trabajar la clase de formación ciudadana. Alegres y gozosos porque vamos a tener una semana más de aprendizaje. El tema que vamos a trabajar en esta semana es los conflictos, tipo de conflictos y resolución de conflictos. Bienvenidos y bienvenidas a su clase. Los seres humanos tienen numerosos aspectos en común, pero también tienen grandes diferencias. Con frecuencia desarrollan intereses particulares, modos de pensar y de actuar que se contraponen y en muchos casos llevan al enfrentamiento. Estas diferencias han llegado a provocar numerosos conflictos y guerras de grandes dimensiones. Sabemos que nosotros los seres humanos somos distintos por naturaleza, porque así nos creó Dios, nos creó únicos, siempre hechos a su imagen y semejanza, pero con diferentes carácter, con diferentes cualidades, lo cual es normal que provoque ciertas diferencias entre unos y otros. Pero es tarea de cada uno de nosotros aprender a convivir con esas diferencias. El conflicto es una parte natural de la vida. Desde pequeños, los seres humanos reciben mensajes acerca de cómo enfrentar los conflictos, los cuales nos orientan para darles una solución, para evitarlos, para huir de ellos o para permanecer indiferentes. Se llama conflicto social a las disputas o enfrentamientos entre grupos de personas, lo cual se observa en expresiones de rechazo u hostilidad. En algunas ocasiones, el conflicto se manifiesta mediante la violencia, o sea que conflicto puede ser también que yo no esté de acuerdo con alguien me expresa una opinión y yo me enojo y le digo, no tenés razón, eso que estás diciendo no es así, no me parece, y yo empiece a discutir. Puede ser de forma verbal y puede ser de manera violenta, física. El conflicto puede darse de esas maneras. Algunos elementos de los conflictos son los actores o protagonistas del conflicto. Los medios utilizados por los actores que pueden ser violentos o pacíficos, legales o ilegales. El lugar puede darse en el ámbito local o suscitar un enfrentamiento entre estados. Los conflictos varían de acuerdo con los intereses de los actores o partes involucradas. Tenemos diferentes tipos de conflictos, vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos los conflictos políticos. Estos son, por ejemplo, se da cuando es tiempo de elecciones o incluso durante el ejercicio del periodo del poder de cualquier persona que esté ante un cargo en el Estado. Son confrontaciones entre grupos para tener poder sobre un territorio y por las leyes y reformas que en su opinión se deben impulsar. Estos conflictos afectan a la población en general y atrasan su desarrollo. Tenemos los conflictos agrarios. Este se da por tierras, se da entre campesinos, por falta de claridad en los límites entre propiedades o por escasez de registros legales de la propiedad de la tierra. Tenemos los conflictos laborales. Puede ser que yo pelee con mi jefe o con el propietario de la empresa por un aumento salarial, porque me mejore mis condiciones de trabajo o porque me despidieron y no me explicaron el porqué de mi despido. Ahí ya empieza un conflicto de este tipo. Tenemos otro tipo de conflicto que es el conflicto municipal, que esto consiste en enfrentamientos entre grupos de pobladores descontentos con las autoridades locales. Por ejemplo, con un alcalde, ¿verdad? Que uno esté contenta, un grupo de personas no esté contenta con la labor que éste lleva y se manifiesta ante tal molestia, ¿verdad? Las manifestaciones también son un tipo de conflicto.
Tenemos el otro tipo de conflicto que se da cada 4 años. Nosotros podemos ver este conflicto que es muy común. Conflictos relacionados con las campañas y procesos electorales que se celebran cada 4 años en el país, como los enfrentamientos entre candidatos y simpatizantes de diversas agrupaciones políticas. Tristemente, hasta muertes y asesinatos hay para estos tiempos, que tienen disputas, se enoja uno con otro, crean rivalidad, y realmente un proceso electoral no tiene ese fin. Los procesos electorales suceden porque somos un país demócrata en el cual tenemos derecho a elegir quiénes van a ser nuestros gobernantes. Es el pueblo quien elige. Y entre ellos mismos se pelean por ese puesto, por llegar al poder. Tenemos otro tipo de conflictos que son entre los servicios públicos. Son luchas de la población por oportunidades de acceso a servicios básicos como educación, salud, transporte, vivienda. Aquí este tipo de conflicto se manifiesta más que todo en manifestaciones por parte de la población cuando quiere exigir alguno de estos servicios básicos. El otro conflicto que tenemos es el conflicto ambiental. Este lo enfrentan las empresas que contaminan al entorno con sus desechos. Afectan a las comunidades vecinos y no les permiten vivir en un ambiente sano. Aquí lo podemos ver los que estamos cerca de la cervecería Brava, que ese conflicto ha durado años, ha mejorado, pero durante muchos años la población ha puesto de manifiesto que tienen un conflicto ambiental, porque el olor que emana el humo de la fabricación de la cerveza es un olor muy desagradable, lo cual provoca que la contaminación ambiental sea más fuerte y daña a la población que se encuentra a su alrededor, porque se han hecho estudios de impacto ambiental y se ha determinado que sí es dañino. Ese es un ejemplo de los conflictos ambientales. Tenemos el otro tipo de conflictos, son los familiares, relacionados con violencia intrafamiliar, por ejemplo, el maltrato infantil, acoso psicológico, violencia contra la mujer o contra los adultos mayores. Tenemos el otro tipo de conflicto, los conflictos armados. Estos son confrontaciones abiertas que se producen entre dos partes que tienen visiones opuestas acerca de la sociedad, la política, el poder y el gobierno de un territorio. Este tipo de conflicto surge ante la imposibilidad de resolver problemas de manera pacífica. En los años 1960 y 1996 hubo un conflicto armado interno acá en Guatemala. Mami. Tenemos, aquí les puse unas imágenes. Ustedes pueden visualizar ejemplos de los conflictos que yo les he mostrado. Existen maneras en que podemos resolver los conflictos. Los conflictos no solo se resuelven de manera violenta. Existen personas que a ellas se les llama mediadoras, que son las que intervienen ante la resolución de conflictos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Como les dije al principio, es natural que surjan conflictos por nuestra naturaleza de seres humanos de ser distintos. Entonces todo conflicto necesita ser atendido y resuelto de la mejor manera posible. Si se desatiende, es probable que la tensión y la confrontación aumenten y se corre el riesgo de las consecuencias sean trágicas. Una forma sana de hacer que los conflictos no acaben con los sentimientos positivos y con el propio ser humano es aprender a resolverlos de forma no violenta. En general, los conflictos tienen dos fases. El primero es el brote del conflicto. Se empieza a manifestar sus posturas, cada uno da su punto de vista, el por qué está molesto, sus intereses, qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos. Cada uno de los actores pone de manifiesto en una mesa de diálogo su punto de vista. Si no llegan a acuerdos, la tensión crece a partir de las diferencias y las opiniones que se expresan. El conflicto se agrava cuando no llegan a un acuerdo.
Esa acción puede ocasionar daños emocionales, daños físicos y en el peor de los casos, como les dije, la muerte. Luego de que brotó el conflicto, viene la fase de resolución. Aquí se debe plantear un tipo de negociación entre los actores. ¿Qué quieres? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál es la solución? ¿Podemos hacer esto? Se establece una comunicación. El conflicto termina cuando los actores consiguen acuerdos y su voluntad es respetar su incumplimiento. Tenemos dentro de la fase de resolución tres elementos. El primero, cuando interviene un mediador o un conciliador, que es la persona que va a intervenir entre las partes afectadas. Esta comunica con las diferentes partes y busca los puntos en común. Luego tenemos, entre la fase de resolución, celebrar en un lugar neutral, reuniones con alguna frecuencia donde prevalezca el diálogo pacífico. Hay conflictos que no solo con una mesa de diálogo se resuelven. Pasan meses, en algunos casos han pasado años para que ese conflicto se resuelva. Entonces es aconsejable que las mesas de diálogo se realicen en un lugar con un ambiente ameno, tranquilo, alejado y que sea frecuentemente. El tercer elemento es que las partes perciban que las reuniones propician avances y conciliar acuerdos. Pero luego de esto, cabe destacar y mencionar que el elemento importante para la resolución de conflictos es el diálogo, porque este favorece la comprensión, la tolerancia y la comunicación. De esa manera se aprenden a expresar las necesidades personales y se aceptan las de los demás. Y sobre todo, chicos y chicas, el respeto. Yo se los he recalcado mucho a ustedes en clase, el respeto, mis hijos. Hablar y hacerlo con respeto permite la valoración de las demás personas y la búsqueda de soluciones entre todos los miembros de la familia. Con esta base se pueden fortalecer la confianza y la solidaridad. Yo las invito, a que cuando haya un conflicto y ustedes sean testigos de conflictos, ustedes sean los mediadores para resolverlos a través del diálogo. Ustedes sean esos instrumentos para que el conflicto tenga solución. Lo hemos hablado en clase. Cuando hemos visto otros temas, hemos mencionado este punto muy importante. Ser instrumentos de paz para que un conflicto tenga solución. No ser mediador negativo. Aquel mediador que dice, sí, hacelo. ¿A que no lo haces? Dale. Impulsar la violencia, sino que ser promotores de la paz. Que en ustedes las personas vean, con él vamos a resolver el conflicto. Entonces, muy bien, chicos. Aquí les dejé una frasecita. Dialogamos para resolver los conflictos y mejorar nuestro entorno. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho.